Estuvo presentando un tema que hemos conocido por todos lados, por las redes, por Sí. los medios, porque cuando una figura pública vive alguna circunstancia especial, todo el mundo habla de eso, Mari. Así es, si hablamos de un embarazo ectópico, María Becerra, muchos la conocen. Y bueno, hoy por hoy las noticias se hacen conocer a través de las redes sociales y corren rapidísimo. Ujú. Y en este caso, María Becerra vuelve, pero no con sus grandes éxitos, sino que en esta oportunidad hablamos de su salud Sí. y de este embarazo ectópico que marca nuevamente una internación y un problema, por llamarlo de algún modo, en su salud. Este episodio se vuelve a repetir hace algunos días atrás. Sufrió uno y parecido Coco en septiembre del año pasado. Ajá. ¿Sí? Es su segundo caso de embarazo ectópico. Sí. Y bueno, la gravedad habló de una internación en terapia intensiva. También se sabía que hubo una hemorragia. Y bueno, son palabras que comienzan a aparecer y preocupan y mucho. Claro. Entonces, podemos decir, y siempre digo esto, podemos ir a buscar información en internet, podemos fijarnos de qué trata un embarazo ectópico, qué gravedad tiene, cuáles son las causas, puede repetirse, y comenzamos a buscar mucha información que está bien, vamos a obtener respuesta, pero siempre lo mejor es consultar con un profesional de la salud, porque podemos dar respuestas hoy si se puede repetir o no. Exacto. Puede suceder más en el caso de que ella tuvo uno anterior ahora, pero son respuestas que creo yo, hoy no soy la encargada de darlas. Lo que sí podemos decir es que María Becerra ya está con su familia recuperándose en su casa, estuvo en terapia intensiva, con un embarazo, por llamarlo de algún modo, fuera de lugar. Y hoy vamos a conocer en detalle, Coco, de qué se trata para las mujeres que están planificando también su embarazo, más información directamente de un profesional. Perfecto, es lo que hacemos, buscamos la palabra de un profesional, de un especialista, de alguien que nos hable con absoluta certeza de que es un embarazo ectópico. Está con nosotros el médico tocoginecólogo Horacio Vargas. Horacio, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por Buenas tardes. acompañarnos. Gracias, gracias. ¿Qué es exactamente? Y bueno, también saber por qué se produce esto. Bien, un embarazo ectópico es una afección médica obstétrica en la que el producto de la concepción Sí. se implanta en un lugar fuera del habitual, del que tiene que ser, que es la cavidad del útero, en la mucosa de la cavidad del útero, que es el endometrio. Bien. Se implanta afuera y la mayor frecuencia se da a nivel de la trompa, de las trompas, de alguna de las trompas, y esto es, Sí. le llamamos embarazo tubario. ¿Sí? En el 95% de los embarazos ectópicos se producen en las trompas, pero también puede ser que este embarazo ectópico, fuera de lugar, se dé a nivel de los ovarios, puede ser en alguno de los ovarios, puede ser en el cuello del útero, que forma parte del útero, Sí. pero es la parte terminal que está introducido ya a nivel vaginal. También puede ser ahí, o puede ser en la cavidad abdominal o pélvica. Bien. En cualquiera de esas circunstancias es una afección problemática que podría llegar incluso a configurar una emergencia y que puede complicar la vida de la... Porque podría haber un sangrado, por Claro, ejemplo. claro, porque ese embarazo definitivamente no progresa, o sea, no puede progresar. Hay veces que lo detectamos antes de que genere alguna sintomatología importante, Sí. pero en realidad no es un embarazo que vaya a progresar, por lo tanto se debe terminar de alguna manera ese embarazo, porque si no termina con la vida de la paciente en la mayor parte de las veces. Perdón. Sí, no, le quiero preguntar por qué se produce esto. Claro, hablando en este caso, de una joven que es muy conocida, pero es una chica joven que no puede tener ninguna clase de patología. ¿Resulta extraño que no solamente haya tenido uno, sino que se repita en cuestión de meses? Bien, bien. Las causas, o sea, el factor fundamental para que se produzca un embarazo ectópico tiene que haber alguna afección, alguna stop no completo o alguna afección en la motilidad de las trompas, ¿sí? Que llevan el óvulo de la mujer y acompaña a los espermatozoides de la pareja hasta la cavidad
uterina. Si hay alguna afección, que puede ser múltiple, ¿no? Las afecciones lo podemos charlar. Esto en esa trompa, ya sea anatómica o sea funcional, no va a llegar al lugar que tiene que llegar y se va a implantar en un lugar fuera del lugar. Para, Belén, quiero entender esto. El encuentro, entonces, del espermatozoide que llega El de esa carrera donde van tantos, ¿no? Exacto, el bueno. encuentro del espermatozoide con el óvulo. Sí, eso ocurre... ¿Por qué no se da en el lugar donde habitualmente se da? No, se da afuera, es que eso ocurre a nivel de las fimbrias, en la parte terminal de las trompas, donde está el ovario, ¿sí? La parte terminal de las trompas, creo que están mostrando algunas imágenes, sí. está el ovario y eso hace que ahí se ponen en contacto las dos células y empieza a crecer se empiezan a dividir las células, que primero será mórula, bueno, después llegará a hacer varias células para implantarse. Pero eso viaja, eso que todavía no se lo considera un embrión, viaja por las trompas de vuelta hasta la cavidad uterina. Si hay alguna afección anatómica o funcional que impida esa motilidad, adentro de las trompas tienen unas cilias que barren el contenido desde la punta de las trompas hasta llevarlo, el producto de la concepción, a la cavidad uterina. Si eso no ocurre por causas que podemos charlar, y la más común de las causas es haber tenido un embarazo ectópico. Es decir, que por ejemplo, ella se queda, estamos hablando de María Becerra como ejemplo, pero puede ser cualquier otra mujer que haya padecido una situación similar. Si por tercera vez se queda embarazada, ¿le puede volver a suceder lo mismo? Y otra de las preguntas que tengo curiosidad es, cuando ella se está haciendo los estudios previos de control, ¿ahí ya el médico no determina que hay algo raro en el embarazo? Los controles previos al embarazo. Claro, exactamente. Que podría haber alguna posibilidad. Ya el solo hecho, nosotros tenemos algunos datos estadísticos. Si no hay un dato anatómico claro de una malformación, que puede ser un motivo, existe la posibilidad que no sea reconocida previamente, que no se la pueda reconocer porque pueden ser causas funcionales. Pero si ya tuvo un embarazo ectópico, evidentemente tiene alguna condición que favorece, que puede ser propia de ella, funcional propia, pero también puede ser cirugías previas, pélvicas, cualquiera sea ella, que generaron inflamación y algún proceso de cicatrización anormal que alteró la funcionalidad de la trompa o la anatomía de la trompa. Doctor, la pregunta que nos hacemos muchas mujeres, ¿no? En este caso, las chicas que tal vez se están preparando para poder engendrar un bebé, es ¿por qué ella cae en esta hemorragia y no se detecta antes? Y es justamente porque este camino que explicaba usted se hace en las semanas previas a una primera ecografía, que es después de la semana 7, ¿no? Sí, evidentemente no todo lo detectamos a tiempo. A veces porque la sintomatología es muy pobre y entonces, bueno, nada, pero si no, lo habitual es que genere una molestia que muchas veces, incluso también, por supuesto, los obstetras decimos, es normal un dolorcito a nivel pélvico. El tema es que si este dolorcito pasa de ser leve a moderado o severo y es unilateral, está en un lado nada más, uno lo tiene que sospechar. Uno tiene que sospechar eso y entonces se puede hacer analítica, que muchas veces eso hace que veamos que no va progresando la subunidad beta, con la gonadotrofina coriónica, que es con lo que nosotros detectamos el embarazo, pero si le hacemos cuantitativo y vemos que no va progresando en la cantidad que debería hacerlo en las primeras semanas del embarazo, que se duplica cada 48, 72 horas esta hormona y no la detectamos, que esto esté ocurriendo, también es otro factor que tenemos que sospechar. O si la paciente sabemos que está embarazada, ¿no? O sea, en un momento dejó de menstruar y sospechamos sabemos que está embarazada. Pero tiene alguna pérdida, una mancha amarronada. Esto también pasa a veces en los embarazos normales ortotópicos, pero bueno,
en esta... Son indicios. Son indicios que De un uno control. tiene que ir sumando Claro. y De un buscar. control. Y a ella el Doc- cuadro se le agudizó porque ya había tenido un embarazo previo hace unos meses. No necesariamente. Bien. Ella en este puede no haber tenido síntomas y cuando ya tuvo los síntomas, si es tubario, los síntomas frecuentes son, lo que ocurre es que empieza a agrandarse la trompa y puede explotar. Y eso generar un sangrado, una hemorragia importante que puede terminar con la vida de la paciente, ¿no? Dos preguntas cortitas. Una que quedó pendiente me parece la respuesta de una pregunta de Mailén. Esto vaticina que ya después de un segundo embarazo ectópico, el tercero también va a ser así, ya no podría... No podemos ser absolutistas, por Ok. supuesto, en nada, porque incluso yo no sé si este embarazo ectópico, no conozco exactamente el caso, no sé si estos 2 embarazos ectópicos que ha tenido han sido en la misma trompa, porque Claro. el tratamiento más frecuente es sacarla la trompa, ¿no? La Ok. salpingectomía. Pero también puede ser que podamos realizar algunos otros tratamientos que no son tan agresivos como la salpingostomía, que es tratar de abrir la trompa y sacar el embarazo Sí. Y y llevarlo... cerrarlo. Ujú. Y, Y, bien. Dañarla. y ahí no estamos asegurando que haya una funcionalidad adecuada para un segundo embarazo, pero la trompa está. Ahora, Entonces se después- puede repetir en esa misma... Después de estos 2 trompa. episodios, Sí. ¿ella qué tiempo tendría que esperar, someterse a análisis, a estudios, controles, Sí, para saber sí. si puede volver a engendrar? En realidad pocos meses, porque no Ah. necesariamente tenemos que esperar que haber pasado ya todos las inflamaciones Sí. pélvicas que ocurren por una cirugía, si es que la han operado. Si se extrajeron las 2 trompas, lamentablemente no va a poder tener un embarazo, por los 2 episodios, digo, uno en un lado y en el otro, yo no lo sé si fue así, pero si fue así, evidentemente por la vía natural no va a poder No va a tener, poder. va a tener que ser a través de la implantación, pero sí de fertilización in vitro o Inseminar. sí, Inseminación claro, artificial. inseminación, Horacio, pero no necesariamente ella va a presentar, si no se le extrajeron las 2 trompas, un embarazo ectópico. Bien. Puede que Ok. no. Horacio, la última, ahora sí. Tanto avanzado la ciencia, digo, ¿no se puede reconducir ese embarazo tan incipiente? ¿Se puede reconducir de donde está de manera ectópica a donde debería estar? No, porque No. ya cuando lo detectamos y cuando empieza a hacer síntomas, ya ese embarazo ha empezado a horadar sobre la mucosa del lugar donde se implantó, por lo tanto No es viable. no es algo que se lo pueda llevar Ok. a otro lado. Horacio, gracias por estar con nosotros. No, gracias Muchas a gracias. ustedes.